Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a todos los presentes, a todos los que van a ver este evento por streaming, seguramente, y a los que lo van a seguir viendo a través del sistema de YouTube, a través del canal del Consejo, donde tienen oportunidad no solo de ver esto, sino de todos aquellos eventos que están ahí almacenados, que son muchos y que se han sumado muchísimos en este último tiempo gracias a los cambios que hemos tenido, no solo los cambios de gobierno, sino todos los cambios normativos que hemos venido teniendo desde fines del año pasado y que han generado una cantidad enorme de actividades como la presente, hoy en este Salón Arévalo, porque estamos tratando de arreglar un poco y poner al día el Salón Belgrano, así que mientras tanto estamos usando este lugar, que también es muy interesante, pero estamos más acostumbrados a trabajar en el otro. Queremos agradecer también, por supuesto, a los organizadores del evento, a los coordinadores que seguramente les van a explicar un poco más el contenido de la charla de hoy y, por supuesto, a los expositores, a los funcionarios que gentilmente se han prestado, como en muchos otros casos durante toda esta temporada, a venir a explicarnos un poco de qué se tratan algunos temas y a sacarnos montones de dudas que se van acumulando día a día con las normativas que van apareciendo. Creemos que esta es la función del Consejo. La función del Consejo es justamente reunir a la gente que está analizando y pensando todos estos temas nuevos y concentrar todas esas ideas y ese conocimiento para transmitírselo a los matriculados que todos los días y día tras día están trabajando en la profesión, una profesión compleja, compleja desde siempre, pero cada vez más pareciera. Y esperamos que encuentren en el Consejo ese lugar donde pueden evacuar sus dudas, no solo a través de estas actividades, sino también a través de todo el sistema de asesoramiento que se ha venido reformulando y reforzando en este último tiempo, agregando nuevos asesores, nuevos métodos para llegar a ellos, más rapidez para responder. Nos parece que ese es el servicio que podemos prestar, que debemos prestar a los matriculados, que son en definitiva quienes son los dueños de este consejo. Así que, bueno, espero que tengan una buena jornada, que puedan evacuar las dudas que tengan, escuchar muchas cosas interesantes. No son interesantes para el resto del mundo, pero son muy interesantes seguramente para todos nosotros que trabajamos en esto. Y los esperamos en todo el resto de las actividades que seguimos teniendo. Mañana hay alguna más, a principios de marzo 2 o 3 más. Es decir, es imparable el tema y en la mayoría de los casos de cuestiones que son no para charlar y discutir, sino para aplicar en forma prácticamente inmediata y para poder asesorar con el nivel de profesionalismo y con la jerarquización que pretendemos de la profesión. Así que muchas gracias a todos y espero que sea una buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se escucha también? Sí. Buenas tardes a todos. Previo a comenzar, digamos, y a presentar a los expositores, más allá de que todos seguramente están bastante al tanto, digamos, de cuál es el temario, por lo menos desde el punto de vista general, sabrán que en el marco de la ley de la 27541, conocida como Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que ha introducido numerosos cambios, numerosas medidas en materia tributaria, muchas de las cuales ya se fueron discutiendo y tratando en reuniones previas dentro del Consejo. Hoy, puntualmente, el objetivo, digamos, es analizar un poco, yo diría que, según estuvimos conversando, casi con un enfoque relativamente práctico, digamos, de aplicación, los alcances del nuevo régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, todo ello comprendido en el título cuarto, ¿sí?, de esta ley que acabo de citar, de la 27541,
que como sabrán también entró en vigencia ya hacia finales de diciembre, y digamos que había dispuesto, o que dispone, para decirlo mejor, la potestad, por una parte del fisco, de establecer, digamos, ciertas reglamentaciones en aspectos sustanciales, si se quiere, del régimen, pero también disponer cuestiones operativas, ¿sí?, que tengan que ver fundamentalmente con el proceso de adhesión a lo que todos conocemos como una moratoria, ¿sí?, porque finalmente estamos hablando de eso, de una moratoria. La norma vino, digamos, con ciertos rasgos, fue sancionada con rasgos bastante comunes a los de otras moratorias anteriores en determinados aspectos, pero también tiene sus particularidades. Además está decir que como moratoria pretende, y así está explicitado concretamente, la posibilidad de condonar sanciones, multas, y también exonerar o eximir total, o en algunos casos parcialmente, o yo lo diría al revés, parcialmente y en algunos casos totalmente, para ser más preciso, de intereses resarcitorios, punitorios, etc. Esto ha sido común, digamos, en otros regímenes de regularización anteriores que hemos vivido, digamos, ya fueron varios, ¿sí?, a esta altura, y en ese sentido, digamos, tiene aspectos que probablemente ya conocemos o ya los hemos vivido con anticipación. Pero trae también algunos aspectos un poco más novedosos, seguramente a lo largo del desarrollo de la charla de los expositores se van a ir planteando, como son cuestiones que tienen que ver con las modalidades de cancelación. Aparece la compensación como una forma posible de cancelación de obligaciones. No digo que sea excepcional el caso, pero digamos, no han habido demasiada cantidad de casos en ese sentido, digamos, o con esa posibilidad de cancelación. Las tradicionales las conocemos, los regímenes de facilidad de pago o incluso el pago de contado, pero la compensación aparece acá como un aspecto algo novedoso. Y por otro lado, los destinatarios de la medida, que no es un tema menor, porque este es un régimen de regularización que claramente está orientado, está direccionado hacia quienes califiquen como micro, pequeñas o medianas empresas, ¿sí?, MIPYMES. Y esa condición, digamos, de MIPYMES, naturalmente tiene que ser acreditada, acreditación que a esta altura ya todos sabemos, la tenemos que llevar a cabo a través de los certificados con los que se cuenten, ya solicitados previamente, o bien con aquellos que se soliciten hasta el plazo máximo establecido por la norma y que deben ser otorgados. De lo contrario, digamos, después se pone claramente en duda, digamos, la validez de la moratoria o de la adhesión, y esto podría ser una causal de caducidad, con lo cual es un aspecto muy importante a tener en cuenta, el de contar precisamente con los certificados que acrediten la condición de MIPYMES, y ahí están apareciendo hoy día, y la semana pasada, antes lo comentábamos, fue una semana de bastante tensión en torno a quienes pueden calificar o no como tales respecto de determinadas actividades puntuales, caso de directores, como se ha estado discutiendo mucho la semana pasada, y probablemente sea un tema que va a merecer cierto interés en el desarrollo de la charla. Como lo mío es simplemente una pequeñísima introducción, nada más para saber de qué vamos a hablar, cosa que de alguna manera ya imaginaban o sabían, lo que me queda es sencillamente presentar a los expositores, todos funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a quienes agradecemos la presencia, la participación. Es para todos muy importante y valioso conocer, por supuesto, la interpretación, la posición del fisco, especialmente en aspectos que puedan ser controvertidos de la norma, por dos razones. Primero, porque siempre es bueno saber qué piensa el fisco, y segundo, por conocerlo, yo diría, anticipadamente, ¿no?, porque todavía estamos en condiciones de ajustar, si se quiere, las conductas, digamos, como para adecuarlas, ¿sí?, y evitar futuras controversias o futuros conflictos una vez que el sujeto haya adherido al régimen y probablemente no estuviera en condiciones de hacerlo. Con lo cual, agradezco a los tres y los presento. A mi izquierda, el contador público Germán Ariel Balbo, dije bien, jefe de programas y normas de recaudación. Y luego, a mi derecha, el contador público Walter Suárez, jefe de la División Sistemas de Cuentas Tributarias, y el contador público Ignacio Yasky, ¿sí?, Dirección de Programas y Normas de Servicios al Ciudadano. Con lo cual, hecha esta pequeña presentación, solo queda que escuchemos, digamos, y atendamos a cada una de las exposiciones, y
Verónica, con relación a las preguntas, vos vas a hacer una aclaración. Sí, no, buenas tardes primero. Una breve aclaración en cuanto a las preguntas, porque a veces el auditorio es pequeño y amerita que levanten la mano y lo hagan a viva voz. El problema es que se está transmitiendo por streaming y quienes están escuchando no van a saber qué se pregunta, entonces se pierde el contenido. Por eso les pedimos que las hagan por escrito. Sí, una cuestión administrativa nada más. Así que muchas gracias. Les damos la palabra. Adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Esperemos poder dar respuesta a todas las preguntas que nos hagan y tratar de ser lo más claro en la exposición que vamos a brindar. En principio, la ley establece quiénes son los sujetos que pueden adherir a esta moratoria. Y dice que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto se ha avanzado directamente, perdone. Que estén inscritas en el registro PYME con certificado vigente. Después las entidades civiles sin fines de lucro, que la norma reglamentaria, la resolución de AFIP ha detallado y establecido cuáles son las entidades sin fines de lucro que va a contemplar. Y además permite la norma poder adherir en un estado condicional en la medida que ha iniciado el trámite ante la Secretaría de Medianas y Pequeñas Empresas y todavía no ha recibido respuesta. Para algunas de las adhesiones, la moratoria lo que permite es adherirse en forma condicional y va a estar a las resultas de si la Secretaría termina aprobando o no. Respecto de los sujetos que pueden ser pymes o no, sería algo que, no es competencia de AFIP. Si bien entran en la página de AFIP para solicitarlo, es la Secretaría quien define o no. Nosotros desde el lado de los sistemas, de lo que hacemos, si el contribuyente es pyme o es una entidad civil sin fines de lucro, de las formas jurídicas que hemos identificado, o ha iniciado un trámite y no tiene respuesta, le vamos a permitir desde el sistema adherirse tanto al plan de pagos o al pago al contado o a la compensación. Si después se revoca el certificado, obviamente se revocarán los beneficios. Ya en la segunda parte, respecto al alcance de las obligaciones, el régimen alcanza a todas las obligaciones tributarias, tanto impositivas, provisionales y aduaneras, incluye a los intereses no condonados, las multas y las demás sanciones firmes. Las obligaciones de los planes caducos se pueden incluir. No hay una condición de límite en cuanto a los planes caducos. Si el plan le caduca el 18 de marzo, podrán el 19 de marzo o a partir de esa fecha regularizar las obligaciones, y si el plan está vigente van a tener el régimen de refinanciación que prevé la misma norma. Pueden incluir los anticipos vencidos al 30 de noviembre. De por sí la norma, después con la parte de exclusiones voy a específicamente mencionar cuál es la distinción respecto a anticipos. Y también hay una particularidad que permite regularizar las obligaciones prescriptas en cuanto a su determinación y exigibilidad, pero en la medida que se hubiese formulado una denuncia penal por parte del fisco. Respecto de las exclusiones subjetivas, hay 4 exclusiones puntuales que los da la ley, que son los quebrados que no tienen continuidad, y después las personas que están condenadas por delitos dolosos, los condenados por delitos tributarios con sentencia firme, y después las personas jurídicas en las que el socio, administrador, director, síndico, miembro del Consejo de Vigilancia, consejeros y que hayan sido condenados por infracciones tributarias o delitos dolosos.
Respecto de las exclusiones objetivas, hay un listado de varias de ellas. Me voy a detener en algunas. Por ejemplo, los aportes y contribuciones con destino nacional de las obras sociales. La particularidad en esta norma respecto es que no se ha hecho una distinción o una exclusión de la exclusión respecto del componente obra social del monotributo. Por lo tanto, en el régimen del monotributo van a poder regularizar la obligación del incomponente impositivo del previsional y no el de la obra social. Por más que es un componente unificado, va a estar dividido. Respecto de los anticipos y pagos a cuenta, es una exclusión excepto los anticipos vencidos al 30 de noviembre, que la declaración jurada venza después del 30 de noviembre y no se haya presentado la misma declaración jurada. Lo que se quiere hacer es financiar, poder permitir adherir a las obligaciones de anticipos que todavía no venció la declaración jurada, que no fue presentada y que lo puedan obtener los beneficios. Los demás no estarían alcanzados. No podría regularizar un anticipo en otras condiciones. Creo que las demás exclusiones no merecen mayores comentarios. Respecto de los requisitos para adherir al régimen de pago al contado, de plan de pagos y de compensación, tienen que presentar las declaraciones juradas o rectificar las que correspondan. Tienen que elegir una CBU en el caso del plan de pagos. Esto es igual que en todos los planes de pago. Si no tienen una CBU, digamos, registrada en la declaración de CBU, tienen que primero ingresar a la declaración de CBU y después ingresar y validar esa CBU en el plan de pagos. Tener constituido el domicilio fiscal, tener un certificado vigente, que es un requisito que había mencionado anteriormente. Hay que tener en cuenta que el certificado hay que obtenerlo hasta el 30 de abril. La ley permite a la autoridad de aplicación, a la Secretaría, poder extender ese plazo en la medida que no haya, estimo, resuelto todas las solicitudes a esa fecha. Y respecto a las entidades civiles sin fines de lucro, van a ser las citadas en la norma. También la norma prevé la posibilidad de que si un sujeto entiende que es una entidad civil y no tiene alguna de las formas jurídicas establecidas en la norma, se presente y lo acredite, y bueno, esos casos se tramitarán en forma individual y se les habilitará el sistema a partir de esa presentación en la medida que el juez administrativo de la dependencia determine que es una entidad civil sin fines de lucro, sin las formas jurídicas de las que hemos mencionado. Respecto a la condonación de intereses y multas correspondientes a obligaciones de capital cancelados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, que en ese caso cancelan el 100% de los intereses, o sea, condonan el 100% de los intereses. En este caso no aplica la condicionalidad. Tienen que tener el certificado vigente, haber tenido el certificado vigente entre el 23 de diciembre y el 30 de abril, o la fecha que determine la Secretaría si la extiende, pero siempre que hayan pedido el certificado de PYME antes del 30 de abril. O ser una entidad civil sin fines de lucro. Esta condonación va a operar de pleno derecho, no necesita ninguna acción, digamos, del contribuyente. En el sistema de la cuenta corriente de monotributo de autónomos ya se ve reflejado los casos que corresponde a la condonación y se van a ir reflejando los que vayan adhiriendo a continuidad. Y en el sistema de cuentas tributarias se va a empezar a visualizar a partir de mayo. Hasta mayo no se va a registrar ninguna condonación.
Respecto al plan de pagos y las condiciones, les cuento algunas cuestiones de las condiciones del plan de pago. El pago cuenta es variable, del 0% al 5%. Las micro y las entidades civiles no tienen que realizar pago cuenta y después varían según el tipo de sujeto y la fecha de adhesión. Si adhieren en febrero o marzo, pueden diferir la primer cuota, como está establecido más abajo, a julio, y si adhieren en abril, a mayo. Por su parte, las cuotas del plan son variables en cuanto a la cantidad máxima, pueden ser 40 o 60 para aportes y retenciones, y 90 y 120. Esto es porque la ley le había fijado, le había pedido a la reglamentación que establezca algún mecanismo de adhesión temprana. Entonces lo que se buscó es tratar de incentivar la adhesión temprana en base al pedido de la ley y que quien lo haga antes tenga mayores beneficios en cuanto al pago cuenta y la cantidad de cuotas y el diferimiento del pago de la primera cuota. Respecto al monto mínimo, respecto a otras condiciones que establece el plan de pagos, hay un monto mínimo en cuanto al pago cuenta y a la cuota respecto del monto de capital, porque lo demás es variable, que es de 1.000 pesos. En el caso de regularizar anticipos o IVA por prestaciones de servicios realizados en el exterior, van a ser sumados al pago cuenta, no va a ser financiable, igual que fue en la anterior moratoria. El régimen va a permitir, igual que todos los planes de pago, rehabilitar la cuota, hacer la cancelación anticipada. Respecto a la tasa de interés de financiamiento, la ley fija el 3% de interés mensual por el primer año, en realidad hasta enero del 2021, y después se establece la tasa Baldar se ha fijado una actualización semestral. Hoy por hoy la tasa Baldar al 20 de febrero daría al 2,75. La primera vez que la utilizaríamos para este plan sería la del 20 de enero del 2021. Ahí veremos en qué tasa estaría y cuál es la tasa que va a aplicar por los próximos 6 meses. Por último, no hay límite en la cantidad de planes. La deuda la pueden abrir en la cantidad de veces que consideren necesarios o hacerlo en un solo plan. No hay limitantes, eso hay facilidades. Bueno, acá les mostramos algunas de las pantallas que ustedes visualizan, no sé si han entrado al sistema, y es similar a lo que viene utilizándose en el último tiempo en el sistema Mi Facilidades. Lo primero que tienen que hacer es validar la deuda. Una vez que validan la deuda, donde pueden ingresar, ahí le va a traer la deuda que tiene registrada en los sistemas de cuentas tributarias, en la cuenta corriente de monotributo autónomos, o pueden incluir obligaciones que por algún motivo no estén todavía impactadas en esos sistemas, o modificar alguna obligación incluida, o incluir, si tienen una obligación que está en ejecución fiscal, la fecha de demanda para que liquide los punitorios correspondientes. Luego que ingresan y validación de deuda, tienen que ir a nueva presentación y ahí le va a desplegar los planes según el sujeto que está disponible. Si el contribuyente al momento de cliquear en la opción de nueva presentación no visualiza los planes de la ley, es porque en principio no sería un sujeto que esté en condiciones de adherir al régimen. Por su parte, si es un contribuyente en condiciones de adherir al régimen, le mostraría la pantalla que estarían viendo donde van a tener un hito de moratoria, regularización excepcional de la ley, y después va a poder abrir los distintos tipos de planes según el sujeto. Esto es habitual, como en los demás planes, tienen que seleccionar la CBU.
Después viene la segunda etapa, tienen una guía arriba que le marca el grado de avance que van en el plan y cuánto le falta para completar el envío del plan. Ahí van a tener todas las obligaciones que habían validado en la pantalla, en la solapa de validación de deuda, y van a tildar y seleccionar las obligaciones que quieren regularizar en ese plan que quieren presentar. El sistema, si la obligación no es susceptible de regularización, se la va a mostrar en otro color, por lo general rosado, y no le va a dejar tildarla para que bajen a la segunda parte de inclusión y regularización. Al momento en el cual baja la obligación, le va a calcular los intereses de punta a punta, desde vencimiento a fecha de consolidación. Ahí, en ese momento no hace ningún tipo de condonación. Si tiene interés punitorio, le va a liquidar los intereses punitorios según se han cargado la fecha de demanda. En la tercera pantalla es donde realizan los cálculos, donde van a poder visualizar cuánto es el monto de la ventaja o el beneficio que otorgó este régimen. Y van a poder jugar en cuanto a si les conviene o no realizar un pago al contado o elegir la cantidad de cuotas. No sé si sí, creo que se logra ver. En el segundo renglón habla de deuda consolidada. Perdón, a ver si... Esos números que remarqué recién son los 3 valores que muestra la herramienta para determinar o ver cuántos podría llegar a ser el beneficio. En el primero muestra cuánto es el monto consolidado sin ningún tipo de condonación. El segundo muestra cuánto es el monto consolidado que yo voy a terminar regularizando si elijo un plan de cuotas. Y el tercer monto es cuánto es lo que voy a regularizar si elijo el plan al contado. Tiene el beneficio a su vez del 15%. En el segundo tiene el beneficio de condonación del 100% de autónomos, de los intereses autónomos del 100%, y en las demás obligaciones va a depender del periodo fiscal que corresponde a la obligación. Que hay un 10, 25, 50, 75, bueno, eso surge claro de la norma. Después, esa misma pantalla más abajo permite elegir la cantidad de cuotas, por default va a mostrar la cantidad máxima y van a poder, si quieren, reducirla y ver cuánto sería la cuota que van a querer regularizar. Elegida la cuota, pueden avanzar y seguir a la pantalla siguiente. Y acá, en esta pantalla puede darse 2 situaciones, que sea un sujeto que no tenga que ingresar pago cuenta, por ser una pyme, una microempresa o una entidad sin fin de lucro, entonces no le va a mostrar generación de BEP, le va a mostrar envío de plan y van a tener que enviar el plan. En los casos que tengan que ingresar un pago cuenta o porque no son micro, o siendo micro tienen que ingresar el pago cuenta porque adhirieron por anticipos o por el IVA de prestaciones de servicios realizadas en el exterior, les va a mostrar la generación del BEP. Ahí tienen que elegir la red, como es habitual en la generación de BEPs, la red que le corresponde al cliente para ingresar el pago cuenta, genera el BEP, se paga el BEP y acá en este caso el envío del plan es automático. Después de pagado, que el BEP expira al mismo día, el sistema va a leer ese BEP en principio minutos más tarde de haberse pagado, una vez que la red nos lo informa, y el envío del plan sería automático. Enviado el plan, tendría que estar enviándose al domicilio y registrado el plan en el sistema nuestro, tendría que enviarse un aviso al domicilio fiscal electrónico. Refinanciación de planes. Incluye a todos los planes vigentes que hubieran sido presentados al 22 de diciembre a través de mis facilidades. En tanto,
las obligaciones incluidas sean susceptibles de regularización. Esto es importante en cuanto a entender que si hay una obligación que no está dentro del régimen, no van a visualizar ese plan para refinanciar. Por ejemplo, si la obligación tiene obra social de monotributo, no la van a poder refinanciar, no es refinanciable. Tiene que ser la totalidad de las obligaciones refinanciables, por lo tanto no hay refinanciación parcial. Esto es al igual que el régimen de la moratoria anterior. La refinanciación se realiza plan por plan. No hay una consolidación de planes en un solo plan, es plan por plan. Y a diferencia de las refinanciaciones que veníamos haciendo hasta ahora, no reformulaciones, sino refinanciaciones, en este caso se le asigna un nuevo número de plan, no se continúa con el mismo plan, va a ser un nuevo número de plan. Esto es porque para poder administrarlos las caducidades, en este caso por lo general cuando nosotros hacemos refinanciaciones, últimamente mantenían las caducidades del régimen anterior. En este caso va a aplicar para los planes refinanciados las condiciones de caducidad del régimen de la moratoria. La cantidad de cuotas, pagos a cuenta y tasa de financiamiento es igual a la de los planes de deuda, no tenemos diferencias en este sentido. Lo que hay que tener en cuenta es que si se refinancia un plan que tiene una obligación donde el límite de cuotas es 40 o 60, va a llegar a ese límite y no van a poder abrirlo. Efectuada la refinanciación, o sea, una vez que ya hice el pago a cuenta o envié el plan, no hay forma de volver atrás. No hay arrepentimiento, podríamos decirle. En cuanto al pago, van a poder optar, igual que en los planes de pago de contado o pago en cuotas. En este se ha elegido la fórmula de cuota capital constante y tasa de interés incrementándose para la moratoria, tanto para el plan de pago como para el de financiamiento. Por lo tanto, en la cuota, el cálculo del porcentaje de la cuota se le tiene que adicionar, pues si no, no podríamos estar, digamos, condonando, no lo prevé la ley, el interés financiero desde el vencimiento de la última cuota del plan que refinancio. Del 16 de enero, si lo refinancio en febrero, o del 16, por ejemplo, de diciembre, si mi última cuota tengo cuotas impagas, si es del 16 de diciembre o del 16 de noviembre, dependiendo cuántas cuotas impagas tengo, puedo llegar a tener 3, 4 meses de posibilidad de un plan terminado que se refinancie. Para determinar cuánto es lo que voy a refinanciar, voy a tener en cuenta todas las obligaciones adeudadas, teniendo en cuenta todos los pagos al mes anterior a la refinanciación. La cuota del mes va a incluirse en el monto refinanciable. Por lo tanto, deberían hacer un stop debit de esa cuota del mes, por lo general porque el facturable, la información que se manda a cobrar de los bancos sale el día 2 del mes, o si lo han ingresado, pedir la reversión en la entidad bancaria. Las normas del Banco Central establecen un plazo de 30 días para revertir los pagos realizados. Esto es también común en todos los planes, ¿no? Que hay refinanciación. En este caso no hay espera. La diferencia con el plan anterior, en este caso, la refinanciación van a tener el pago a cuenta y la primera cuota vence el mes siguiente. Y otra, digamos, diferencia también es que no van a, veo acá si me hay algo que me olvido, no pueden refinanciarse en las condiciones de condicional. El condicional va a poder entrar al plan nuevo, pero no a refinanciar. Esta es la pantalla que verían si van a refinanciar un plan. Van a ver todos los planes presentados que tienen en posibilidad de refinanciar y cuando van cliqueando, van iniciando y van viendo qué obligaciones
tienen todavía pendientes. Similar al anterior, en la parte del plan de pagos, acá está tapado, van a ver las 3 opciones. Cuánto es el monto total de consolidación, cuánto calculó, digamos, el sistema de la deuda pendiente. Hay algo importante que me olvidé. En las refinanciaciones, la fecha de consolidación es la del plan original. Esto es muy diferente a la moratoria anterior. La moratoria anterior hablaba de reformulación de planes, por lo tanto, uno veía la deuda pendiente y la llevaba con intereses resarcitorios y punitorios a la fecha de consolidación de la reformulación, al día que se hacía la reformulación, y ahí se aplicaba la condonación. Acá lo que hacemos es, mantenemos la fecha de consolidación original y sobre esa fecha de consolidación original le calculamos los intereses, le aplicamos los intereses. Por lo tanto, en ese concepto de refinanciación, de reformulación, es mucho más beneficioso. Les decía que en la pantalla está tapada y van a tener igual los mismos colores en cuanto a ver cuánto es la deuda consolidada con intereses, sin condonación, cuánto es condonado con los beneficios según el porcentaje del periodo fiscal de la obligación que se incluye, y la deuda si se aplica, y cuánto quedaría la deuda si se aplica pago al contado. Similar al anterior, en la medida que tengan que ingresar un pago cuenta, van a tener la opción de las redes que tienen que elegir. Bueno, ahí les mostramos 2 motivos de caducidad del plan. Le agregaría un tercero que me faltó incorporar. La caducidad de los planes de pago pueden ser por falta de pago, donde diferenciamos a los planes según la cantidad de cuotas que solicitaron, donde si tienen 40 cuotas son 2 cuotas impagas, o si tienen de 41 a 80 van a tener 4 y de 81 a 120 van a tener 6. Y siempre respecto de la última cuota se establece el plazo de 60 días máximos para definir si hay caducidad o no. Y después el otro motivo por el cual pueden caducar los planes de pago es por la inexistencia de saldo a favor utilizado para compensar. Si a partir de una rectificativa de una declaración jurada si sobre un saldo a favor había utilizado una compensación con los beneficios de la ley y a posteriori rectifica una declaración jurada disminuyendo ese saldo o por un ajuste de fiscalización que ha quedado firme se determina que es un saldo menor, esa compensación, ese decaimiento en esa compensación, como consecuencia puede llevar a la caducidad del plan de pagos. Pero la misma norma fija 2 excepciones a esa condición de caducidad. Una es que paguen dentro de los 10 días de acontecido ese hecho, regularicen el contado de esa obligación. Estamos hablando de las compensaciones que han sido impugnadas a partir del decaimiento o reducción del saldo de libre disponibilidad. Y el otro motivo es que no sea significativo, y para eso se fijó que el saldo improcedente sea menor a 30.000 pesos o menor al 5% del monto compensado, el que sea el mayor. Hay un tercer motivo que lo dice la norma y salió reglamentado en el artículo 47 de la resolución general, que es cuando se produce un incumplimiento grave. Cuando existen condenas firmes por delitos tributarios. En esos casos en la medida que el plan todavía esté vigente y se da esa situación que fija la norma, a partir de ese momento se produciría la caducidad. Bueno, respecto a las compensaciones,
El origen, digamos, de los saldos a compensar pueden ser dos, que los define ahí bien las normas. El saldo de disponibilidad de declaraciones juradas impositivas registradas en el sistema de cuentas tributarias y exteriorizadas al 23 de diciembre de 2019. Es un requisito, ¿no? O de devoluciones, reintegros o reembolsos que hayan sido solicitados hasta el 23 de diciembre, se encuentren aprobados por esta Administración Federal y se hayan registrados en el sistema de cuentas tributarias. Bueno, hay una condición que le pone al fisco, digamos, en cuanto a resolver las solicitudes presentadas al 23 de diciembre, porque para poder usar este beneficio tienen que estar resueltas, ¿no? Aprobadas. Bueno, acá las compensaciones se van a realizar en el sistema de cuentas tributarias. Todavía no lo dije, el pago al contado y el plan de pago se hace en el sistema de Mis Facilidades. La idea ahora es tratar de mostrarles las pantallas del sistema de cuentas tributarias respecto a las compensaciones. Y también muestra el sistema, tratamos de hacerlo un poquito más intuitivo y la idea es ir reformando el sistema de cuenta tributaria para ir haciéndolo más amigable. Poco a poco vamos a ir transformando todas las transacciones para hacerlas más amigables y en un formato en el cual hoy están la mayoría de las aplicaciones de AFIP. En esta pantalla van a ver también lo mismo, un camino en cuanto a la posibilidad de ver cómo va a ir el avance de la solicitud hasta que termina enviándose la solicitud de compensación. Lo primero es seleccionar el origen. Eligen un impuesto y un periodo. El sistema le va a traer de ese impuesto periodo cuáles son las obligaciones que tiene saldo a favor registrado. ¿Qué es lo que figura en ese momento el sistema de cuentas tributarias sobre esas obligaciones? Desde ahí seleccionen alguna de esas obligaciones. Ahí seleccionaron, eligen, ven si esa obligación es la correcta y ahí en esa pantalla le van a mostrar, digamos, el monto y controla el sistema si el saldo de origen es al 23 de diciembre. ¿Cuál es el saldo que pueden utilizar para compensar? En este caso que estamos poniendo de ejemplo, digamos, tiene un saldo de 14.000, pero el que es posible o disponible para compensar en este régimen, por la condición del 23 de diciembre, son 5.978. En esta pantalla van a visualizar cuánto pueden usar. Si continúan, van a elegir las deudas que quieren regularizar. Van a tener que elegir el impuesto, régimen y el año. Y arriba ya le va mostrando cuánto es el saldo que habían seleccionado. Cuando consultan le va a mostrar cuál es de esa selección, qué es lo que muestra el sistema y le va a permitir ingresar obligaciones. No hay restricción en el ingreso de obligaciones. Excepto la que fija la ley, ¿no? De obligaciones vencidas al 30 de noviembre. Cuando avanzan en la pantalla, el sistema le va a mostrar cuánto es la deuda de esa obligación y le va a permitir ingresar cuánto es lo que quiere compensar. Inmediatamente el sistema, cuando ve cuánto es lo que quiere compensar, le calcula los intereses resarcitorios. Si seleccionan una fecha de demanda o si ingresan una fecha de demanda, le va a calcular resarcitorios y punitorios. Inmediatamente, también en ese momento, el sistema, al calcular los intereses resarcitorios y punitorios, le va a permitir ingresar como máximo el monto de saldo resultante, del saldo restante, del saldo utilizado. Lo que hace el sistema, le va a ser obligatorio compensar el capital y los intereses no condonados, resarcitorios y punitorios. Si el monto no alcanza, van a tener que reducir el capital, que seguir cancelar, pero sí esos intereses no condonados tienen que estar cancelados en ese mismo momento.
Por otro lado, en el cuadrito verde que ven a la derecha, le va a mostrar cuánto es el monto condonado o el beneficio que va a tener al realizar esta compensación. En ese caso se eligió las contribuciones, después se le pueden elegir los aportes, seguir cargando, digamos, obligaciones. Las pantallas van a ser similares. En este caso, al elegir 2 pantallas, le va a mostrar dos pantallas donde van a tener que cargar. Pueden ser 10, se pueden ser las que sean necesarias según las obligaciones que estoy cargando o que seleccioné. Una vez que ya cargué y elegí las obligaciones, tengo una pantalla que me permite confirmar, donde voy a tener un resumen de lo que voy a pagar, en este caso los 803 pesos con 75, cuánto me queda resultante. Confirmo. Si confirmo, me va a volver a mostrar el detalle completo de lo que quiero, de lo que voy a estar compensando. Si vuelvo a confirmar, finalizo con la presentación y puedo descargar el comprobante de verlo, de cuánto es lo que compensé, los comprobantes de compensación de las obligaciones. Esto es algo, creo que ya les mencioné. Respecto a la inexactitud del saldo a favor, pero quiero recalcar algo, es el saldo a favor utilizado, digamos, con posterioridad que resulte inexacto, consecuencia de rectificativas o de ajustes efectuados por la FIP, producirá el rechazo de las compensaciones con ese origen, no la parte de la compensación que está mal, toda la compensación. Todas las compensaciones con ese origen va a generar el rechazo. Por eso dice, aún cuando quedara saldo a favor suficiente para alguna de ellas. Y después está el otro que expliqué antes en cuanto a la causal de caducidad. Digamos, el utilizar mal un saldo que después, digamos, que después termina rectificando o la FIP lo efectúa un ajuste, puede generar la caducidad de un plan. Bueno, creo que hasta aquí hice la exposición, digamos, de las presentaciones. Ahora, si están de acuerdo, seguimos con las consultas que nos habían llegado para leerlas y responderlas. O no sé si Nacho... Sí, voy a hacer un comentario nada más. Hola, ¿cómo andan? Respecto a... nosotros estamos haciendo un seguimiento porque en la exposición de Germán quedó bien claro la importancia de la tramitación del certificado. Y nosotros hacemos seguimiento y hay nuevos certificados gestionados y convalidados y otorgados por la Secretaría a través de AFIP, pero todavía notamos que hay poco movimiento en cuanto a la solicitud de certificados y tengamos en cuenta la importancia también de las fechas de adhesión al plan en cuanto a los beneficios. Lo comentó él y quedó bien claro con los beneficios que se tienen en la adhesión, que lo que no se quiere es llegar a la adhesión en abril, ¿sí? ¿Por qué? Por distintos... ha pasado con un montón de planes y probablemente ustedes lo han sufrido por ahí, el querer entrar el último día, que no funcione el sistema, que se caiga, después vienen los reclamos. Entonces, todo esto acompaña, hay mucho tiempo y esperamos que lo puedan trabajar con antelación con cada uno de sus clientes, explicándole las distintas alternativas y que lo más ventajoso es adherir hasta lo que es marzo 2020. Después, desde el lado de la FIP, para acompañar estas acciones, ya sea la acción de ustedes, que para nosotros es muy importante, como acción para ir a hablar con sus clientes y que tengan la tendencia de ir a la adhesión del plan, lo que estamos haciendo son acciones de información e inducción. ¿Qué son? Se manda, probablemente muchos de ustedes lo hayan visto, en los domicilios fiscales electrónicos se le manda información y
indicándole que no tiene certificado PYME y que va a tener un montón de beneficios si lo solicita, y se le explican cuáles son los canales para solicitarlo y el canal para informarse sobre los distintos beneficios, inclusive la moratoria. A otros se les envía informándole que tienen deuda y que necesitan, para regularizar la deuda, solicitar el certificado, y si ya es PYME, se le informa que tiene los beneficios de la moratoria. Esto es por domicilio electrónico. En esta semana pasada se empezaron a implementar unas tarjetas informativas en el nuevo portal de clave fiscal, que ya lo tienen todos los contribuyentes. Tarjetas informativas, cuando ingresa al portal, tiene una tarjeta donde le informan que no tiene certificado PYME y que tiene la clasificación como potencial PYME para pedirlo. La clasificación potencial PYME es una clasificación inicial que hace la AFIP sobre las variables que administramos nosotros, que podemos determinar si es PYME. Esa potencial PYME no quiere decir que lo sea finalmente, porque después la Secretaría PYME del Ministerio de Producción hace una evaluación de otros indicadores que son los que van a otorgarle el certificado finalmente. Después, complementando con estas acciones, que van a encontrar tarjetas informativas indicándole que puede ser PYME y no lo es, que puede ser PYME y tiene deuda y que es necesario para la adhesión al plan. Vamos a realizar también campañas de inducción telefónicas, enviándoles mensajes pregrabados, informándoles sobre los beneficios del plan y la importancia de la solicitud del certificado. Y por último, se va a complementar también con mensajes al domicilio electrónico, y para los que tengan mayor deuda se les va a hacer una inducción personalizada para acompañarlos a lo que es la adhesión al plan, ¿sí? Nosotros todas estas inducciones las hacemos a los teléfonos que tenemos de contacto en la base de información de AFIP, que son registrados por el contribuyente, o en este caso por los asesores tributarios, así que pueden llegar a la empresa, al área contable, a la recepción de la empresa, al estudio, pueden llegar a donde sea. Así que estén atentos, que vamos a estar buscando el ingreso, porque es una oportunidad que creemos importante para que aprovechen y podamos acompañar toda esta gestión del gobierno, siendo a la reactivación productiva, ¿sí? Y la regularización impositiva es un punto muy importante para poder llevar adelante la actividad. Bueno, como complemento de todo esto de información, ya lo deben haber visto, pero tenemos en la página, hay información permanentemente, están las preguntas frecuentes, después tenemos micrositios específicos de mis facilidades y uno particular de moratoria, ¿sí? Y si acompañan, ahí van a encontrar infografías, material gráfico, guías paso a paso, explicando todo lo que necesiten para el cumplimiento de la obligación. Ahora vamos a continuar con unas preguntas que nos habían acercado la semana pasada, y después vamos a ver si podemos responder a alguna de las consultas que realizaron. Si hay alguna que por ahí no se llegue con los tiempos, la vamos a llevar y después la vamos a dar la respuesta al consejo para que se las haga llegar a ustedes. Y todo lo que hablamos acá, las preguntas que nos llevamos o las que les respondemos ahora, van a estar subidas en el ABC. Así que las van a poder encontrar ahí. Bueno. Ahí las tiene Germán. ¿Cómo? ¿Las preguntas? Sí. Bueno, les leo y les respondo 16 preguntas que me nos habían llegado previamente. La primera, obligaciones incluidas, IVA diferido. Pregunta, los contribuyentes que poseen certificado MIPYME y tramitaron el beneficio de IVA diferido no podrán incluir el saldo resultante de dichas declaraciones juradas en el plan de facilidad de pago permanente establecido por la Resolución General 3827. Sin embargo, la norma no formula aclaraciones respecto de la posibilidad de incorporar la deuda en otros regímenes de regularización. En tal sentido, se consulta si podrán incorporarse en la moratoria
deudas provenientes del beneficio de IVA diferido, computando los intereses resarcitorios devengados desde el vencimiento de la fecha fijada para el diferimiento y no al vencimiento general de la obligación. Respuesta. Los sujetos que optaron por el IVA diferido no se encuentran excluidos de la moratoria. En estos casos podrán regularizar las obligaciones con vencimiento del diferimiento del 30 de noviembre y los intereses se vengan desde la fecha de vencimiento del diferimiento. 2. Obligaciones incluidas, deuda de responsable sustituto. Un contribuyente residente en el país que detenta el certificado MIPYME por una actividad que desarrolla en el país posee una deuda en el impuesto sobre los bienes personales por su condición de responsable sustituto de un residente en el exterior. Se consulta si la deuda proveniente de su condición de responsable sustituto se encuentra comprendida en el régimen de regularización. Cabe destacar que en este punto no se trata de una obligación en cabeza del responsable de deuda ajena en los términos de la doctrina del fallo rectificaciones Rivadavia, puesto que la condición de este sujeto frente a la obligación es responsabilidad directa de la Administración Federal. Respuesta. La deuda proveniente de su condición de responsable sustituto de un residente en el exterior se encuentra comprendida dentro del régimen. Obligaciones incluidas, anticipos. El artículo 3, inciso J de la Resolución General 4667 establece que se encuentran comprendidos los anticipos vencidos al 30 de noviembre del 2019, inclusive en tanto no se hayan realizado la presentación de la declaración jurada o vencido el plazo para su presentación, el que fuere posterior, y el importe de capital de los mismos se regularice mediante el procedimiento de compensación y adhesión al plan de facilidad de pago. Considerando que el saldo de declaración jurada resulta susceptible de ser incorporado en el plan y que los intereses resarcitorios devengados se encuentran sujetos a la condonación prevista en el artículo 11 de la Ley 27.541, nos resulta claro qué conceptos se encuentran comprendidos en esta disposición reglamentaria. Respuesta. Para cancelar o regularizar en el plan de pago, en el plan, los anticipos vencidos al 30 de noviembre, siempre que la declaración jurada no se encuentre presentada ni se encuentre vencido al 30 de noviembre el plazo de su presentación. Entidades civiles, procedimiento a seguir para acreditar dicha condición. Las entidades civiles que no registren alguna de las formas detalladas en el artículo 4 de la Resolución General 4667 deberán acreditar su condición ante la dependencia en la que se encuentran inscriptos. Dado que no se encuentra reglamentado el procedimiento a seguir en tales supuestos, se consulta en qué consiste el trámite y qué documentación será requerida. En el caso de considerar que son una entidad civil sin fines de lucro y no encontrarse inscriptas en las formas jurídicas consignadas en la 4667, deberá presentar en la agencia la documentación que avele que se trate de una entidad civil sin fines de lucro y será resuelto por la dependencia. Contribuyente dado de baja. Siendo una condición necesaria para acceder a los beneficios del régimen de regularización tramitar el certificado MIPYME. Se consulta si podrá acceder al moratorio aquellos contribuyentes que registren deuda vencida y exigible, pero que a la fecha de adhesión no se encuentren activos por haber tramitado su baja. En tal supuesto, el sistema no podría categorizarlo como MIPYME por no registrar actividad en los últimos periodos fiscales inmediatos anteriores. ¿Se reglamentará un procedimiento especial para estos casos? Respuesta. Solo pueden adherir al régimen los contribuyentes que tengan el certificado MIPYME, las entidades civiles sin fines de lucro y en forma condicional los que hayan solicitado el certificado y no hubiesen tenido respuesta al momento de la adhesión. 6. Monotributos con baja de oficio. Un contribuyente que ha sido de baja de oficio por haberse cumplido la causa prevista en el artículo 36 del Decreto 1 del 2010, falta de pago de 10 meses consecutivos. No puede obtener el certificado MIPYME por no estar inscritos en ningún impuesto. Puede acceder al plan con adhesión condicional y posteriormente solicitar el certificado MIPYME con anterioridad al 30 de noviembre para permanecer en el régimen de regularización. Respuesta. Actualmente los contribuyentes que tienen la baja en el monotributo por falta de pago pueden solicitar el certificado MIPYME. 7. Contribuyentes con estado administrativo de quit limitados. La Resolución General 4667 no formula aclaraciones respecto a los contribuyentes que poseen quit con estado administrativo limitado, conforme a lo establecido en la Resolución General 3832.
Se consulta si podrán acceder al régimen de regularización en forma condicional y si se fijara un procedimiento especial para tramitar el certificado MIPYME, teniendo en cuenta que es condición necesaria para permanecer en el régimen su tramitación definitiva para el próximo 30 de abril del 2020. Respuesta. La adhesión condicional es solo para los que se encuentren tramitando el certificado MIPYME. Por su parte, para solicitar el certificado deben previamente subsanar los inconvenientes respecto a la limitación de la CUIT. Planes caducos. El cuarto párrafo del artículo 8 de la Ley 27.541 establece: se podrán incluir en este régimen la refinanciación de los planes de pago y las deudas emergentes de planes caducos. Adicionalmente, el artículo 17 de la mencionada norma delega en la Administración Federal de Ingresos Públicos el dictado de los plazos, formas, requisitos y condiciones para acceder al programa de regularización. Sin embargo, en la reglamentación establecida en la Resolución General 4667 no se formulan aclaraciones en cuanto a la fecha de caducidad que resulta susceptible de ser incorporada. Se consulta si un plan cuya caducidad hubiese operado en el mes de enero del 2020 podrá ser incorporado al régimen de la medida que las obligaciones contenidas en el mismo se encuentren incluidas. Respuesta: sí puede. No hay limitación en cuanto a la fecha de caducidad. 9. Compensación con saldos a favor de la libre disponibilidad. El artículo 13 de la Ley 27.541 dispone que podrán cancelarse las deudas que posee el contribuyente con saldo de libre disponibilidad, devoluciones, reintegros o reembolsos a los que tenga derecho a la fecha de entrada en vigencia de la citada norma. Por su parte, el artículo 28 de la 4667 dispone que los saldos a favor utilizables serán los siguientes: a. Saldo de libre disponibilidad proveniente de declaraciones juradas impositivas registradas en el sistema de cuentas tributarias exteriorizados a la fecha de entrada en vigencia, la 27.541. B. Devoluciones, reintegros o reembolsos, tanto en materia impositiva de onero de los recursos de la Seguridad Social, que hayan sido solicitados a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 27.541 y se encuentren aprobados por la Administración y registrados en el sistema de cuentas tributarias. Un contribuyente que posee un saldo a favor de SICORE, considerado por cuentas tributarias como de libre disponibilidad, ¿puede utilizarlo para compensar obligaciones en marco del citado régimen? Sí puede. Los saldos a favor de SICORE, respuesta, sí puede. Los saldos a favor de SICORE se encuentran habilitados como origen de este tipo de compensación. 10. Refinanciación parcial. Esto, creo que lo di la respuesta en la exposición, la salteo. No hay refinanciación parcial. Refinanciación de planes vigentes con donaciones. Se consulta si la refinanciación de planes vigentes previstas en el primer párrafo del artículo 39 de la 4667 queda alcanzada por los beneficios de donaciones, condonaciones y liberaciones previstas en los artículos 11 y 12 de la ley. Respuesta: sí, se encuentran alcanzados por los beneficios. Refinanciación de planes vigentes, contribuyente en concurso preventivo y o quiebra. El artículo 39 de la 4667 establece como condición para acceder a la refinanciación que los planes hayan sido presentados a través del sistema Mi Facilidades. Se consulta si podrán acceder a la refinanciación prevista en este régimen y a los beneficios establecidos en la misma aquellos contribuyentes que se encuentren en procesos concursales y posean planes vigentes tramitados por el sistema Jerónimo. Respuesta: no. Solo los planes que han sido presentados a través de la herramienta Mi Facilidades. Cantidad de planes sujetos a la refinanciación. Se consulta si existe limitación respecto a la cantidad de planes susceptibles de refinanciación y si los mismos serán computados en la concurrencia de planes dispuestas por el régimen de refinanciación permanente. Respuesta: la refinanciación es plan por plan y opcional respecto de cada uno. Por su parte, si refinancia un plan que está siendo computado en los límites del plan permanente, dejará de computar con la refinanciación. Hago una aclaración que tal vez no lo hice en la exposición. En la refinanciación yo les dije que en este caso iba a haber un nuevo número de plan. El número de plan anterior va a quedar con el estado refinanciado, Ley 27.541, y actúa como una cancelación del plan anterior. Toda la deuda pendiente viaja al nuevo número de plan. Por eso en este caso no va a entrar en los límites que establece la Resolución 4268 del plan permanente. 14. Condonación.
Se consulta si el beneficio de condonación parcial de intereses por obligaciones adeudadas y la condonación total de intereses correspondientes al capital cancelado, ambos dispuestos por los artículos 11 y 12 de la 27.541 respectivamente, son aplicables de pleno derecho o se encuentran condicionados a obtener el certificado MIPYME. Respuesta. En el caso de pagos de capital con anterioridad a la vigencia de la ley, la condonación de multas e intereses son de pleno derecho siempre que obtengan el certificado al 30 de abril. En los casos de pago de contado, plan de pagos o compensación, si al momento de adherir no tienen el certificado, deben haber iniciado el trámite de solicitud PYME y la presentación será condicional al resultado de dicha solicitud. 15. Empleados en relación de dependencia, posibilidad de adhesión. Un empleado en relación de dependencia que registra pluriempleo posee una deuda en el impuesto a las ganancias que proviene exclusivamente de su situación como tal. A la fecha no ha presentado su declaración jurada correspondiente al impuesto a las ganancias por el periodo fiscal 2018. En caso de querer regularizar su situación para adherir a la obligación a la moratoria, se encuentra con la dificultad de no poseer actividad que le permita tramitar el certificado MIPYME. En ese caso, ¿cómo debe proceder para poder adherir al régimen? Respuesta. Si no le corresponde obtener el certificado MIPYME, no está calzado por los beneficios de la moratoria. Punto 16. Tiempo para acreditar la condición de MIPYME. Habida cuenta de determinadas situaciones que pueden implicar diferentes plazos para la obtención del certificado MIPYME, se solicita precisiones en cuanto al plazo de emisión del mismo según los siguientes casos. Contribuyentes del régimen general, contribuyentes exentos que tienen que cumplir un plazo adicional a la solicitud de inscripción, contemplando luego de procesado el formulario 1272 la declaración jurada de ventas exentas. Contribuyentes pymes, pero que tienen vinculación con otra pyme nacional. Respuesta. Los plazos de emisión del certificado son ajenos a este organismo que solo se limita a poner a disposición el servicio web para enviar la solicitud de inscripción. Las acciones posteriores son competencia de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo. Bien, hay un montón de preguntas más. Yo acá descarto 2 o 3 porque ya fueron tratadas en el tema y no implica ningún compromiso, o sea, no hablo por parte de nadie. Saldo de libre disponibilidad, ¿cómo puedo compensar ese saldo adeudado? Bueno, ya se desarrolló el tema de las compensaciones. Lo único que yo mencionaría por las dudas, porque se habla de caducidades en virtud de eventuales rectificativas de declaraciones juradas o ajustes de inspección, también cuando el fisco compruebe la inexistencia o ilegitimidad, digamos, del saldo a favor que ha sido utilizado para la compensación, ¿no? Si eso ocurre, también daría lugar eventualmente a la caducidad. A la caducidad de un plan de pagos. Exacto. O sea, también podría ser causal, ¿sí?, de la impugnación del saldo a favor para la futura caducidad del plan de pagos. Sí. Perfecto. Luego hay otra pregunta que también la menciono para que se sepa que se tuvo en cuenta. Cooperativas y mutuales, ¿entran, digamos, dentro del grupo de entidades consideradas sin fines de lucro? Sí, el artículo 4 de la 4667 las contempla específicamente, ¿sí?, con lo cual eso está perfectamente contestada por la propia norma. Y luego se consulta si el sistema admite el envío de un solo plan o pueden enviarse nuevos. También fue contestado en el desarrollo de la charla. Acá sí hay algunas que pueden ser interesantes. ¿Ustedes tienen? ¿Hay alguna? Empieza así, las leo. Sí, vamos a darle un respiro a Germán. Que Sí. descanse vos un poco. Bueno, la pregunta es, consorcio de propietarios que la AFIP le trabó los servicios por no presentar declaraciones juradas informativas. Las multas automáticas por falta de presentación de esas declaraciones juradas, si al momento de la adhesión en cuentas tributarias esas multas no están firmes, quedan condonadas si se presentan todas las declaraciones juradas hasta el 30 de abril del 2020. Sí, si presenta todas las declaraciones juradas, la multa, siempre y cuando no esté firme, va a quedar condonada. Otra pregunta es, salidas no documentadas, detectadas por una fiscalización, ¿puede regularizar esa deuda con 120 cuotas? Sí, las salidas no documentadas se pueden regularizar y la cantidad de cuotas dependerá del plan en el cual puede incluir esa deuda. ¿Cómo actúa la condonación de intereses de anticipos canceladas por la presentación de la declaración jurada correspondiente? Si la declaración jurada fue presentada antes de la vigencia de la ley, ya quedan condonados todos los anticipos de pleno derecho, no van a tener que hacer ninguna presentación, nada, se van a
directamente hacer la condonación en el sistema de cuentas tributarias. No se entiende muy bien la letra, pero aparentemente hoy en las agencias se va a dar información específica sobre la moratoria y la obtención de los certificados. Bueno, en principio, como dijimos, la obtención de los certificados depende de la Secretaría de las Pymes, así que esa parte no es competencia nuestra, no podemos dar información. Y con respecto a la información de la moratoria, ya como dijo Ignacio, en la página del organismo ya tienen mucha información, pero si tienen alguna duda pueden consultar en las agencias también. Impuesto a las ganancias y bienes personales, ¿están incluidos en el plan de facilidades? Sí, están incluidos. Hay una segunda pregunta, pero dice que hace frío y pueden regularizar el aire. Esta de plataforma, no sé si vos la conoces. Acá hay una que quieren saber cómo consultar el certificado PYME, y eso a través, hay un micrositio para pymes que es PYME AFIP o PYME Producción. Está en es PYME AFIP Gobar, sino también hay otro que también es a través de la página de producción, y en Argentina Gobar también tienen acceso a la consulta del certificado. Le piden unos datos del contribuyente, del solicitante, y con esos datos obtienen el certificado. Hay un micrositio que es pyme.afip.gov.ar. Y también hay un, no recuerdo la del Ministerio de Producción cómo es la dirección, pero es similar. Pero bueno, si entran en Argentina Gobar, también ahí encuentran la información sobre PYME en el buscador, le van a mostrar el micrositio del Ministerio de Producción. Es www.argentina.gov.ar. Así que la consulta es a través de los sitios esos. Y es fácil de ubicar porque apenas ingresan es consultar certificado. Bueno, facturas apócrifas. AFIP invitó al contribuyente a adherirse a facilidades de pago en septiembre de 2019, parece. Hoy el contribuyente puede regularizar IVA, ganancias, salidas no documentadas, no genera multa. Para adherirse, si está en la base de facturas apócrifas, primero va a tener que solucionar el inconveniente ese, regularizar su situación. Si con eso van a poder solicitar el certificado PYME y acogerse a los beneficios de la moratoria. Van a poder regularizar estas obligaciones de IVA, ganancias y salidas no documentadas. Y la multa va a depender si está firme o no está firme, si la quedará condonada o si la tiene que incluir en alguno de los medios de cancelación de este régimen. Un contribuyente regulariza los capitales en el régimen de frutas de Río Negro. Quedaron pendientes los intereses punitorios. Hay que hacer un 206, una multinota sería, ¿no? Solicitando la condonación y levantamiento de los embargos. Lo que tiene que hacer es, para acogerse al régimen, si había presentado un plan de pagos, es refinanciarlo, si está vigente todavía, refinanciarlo en este régimen para tener los beneficios. Por más que hayan presentado un plan de facilidad de pago que quedarían cancelados o condonados todos los intereses y no le quedara deuda, van a tener que ingresar a mis facilidades y hacer la refinanciación, aunque sea que no les dé a pagar. Si no hacen la refinanciación, se mantiene el plan con las condiciones que tenían antes y van a tener que seguir ingresando las cuotas. ¿En qué caso no es conveniente reformular un plan, ya que al reformularlo la deuda aumenta? Bueno, eso es trabajo de ustedes, de asesorar a su cliente en qué caso le conviene continuar el plan o refinanciarlo con este régimen. Lo que hace el sistema es mostrarle cuál es la deuda que quedaría si se hace una refinanciación o un ingreso de deuda nueva en este plan. Una aclaración respecto a eso. Yo creo que
También hay una evaluación, además de las condonaciones, en respecto de las tasas de financiamiento. Nosotros en este plan establece una tasa de financiamiento del 3% y tal vez planes antiguos pueden tener una tasa de financiamiento más baja. Por eso es una evaluación de cada caso y es una situación optativa y plan a plan. Esa fue la idea. Pueden ser situaciones que el contribuyente la condonación y por la diferencia de tasa no le convenga o no quiera pagarlo en tanta cantidad de cuotas. Es una decisión de cada plan, es lo que quiere obtener el contribuyente. ¿Por qué en la pestaña de validación aparecen obligaciones que han sido canceladas anteriormente? Lo que figura en la pestaña de validación son información que tienen de cuentas tributarias o de la cuenta de monotributo de autónomos. Si ven una obligación que figura ahí que ya lo han cancelado, traten de buscar la explicación por los otros dos sistemas, a ver si observan algo que esté incorrecto y si hay algo incorrecto, se acercan a la agencia para explicar la situación y que regularicen el sistema. No tengo más por ahora. ¿Sigo yo? ¿Tenés ahí? Si tenés, sí. Sí. Tengo un par más. Bueno. Preguntan, presentado un plan con una declaración jurada por un importe y con posterioridad surge que el importe era mayor, todo ello dentro del plazo de vigencia de la moratoria. ¿Debo rectificar? ¿Cómo se incluye en una nueva moratoria la diferencia de la declaración jurada rectificada? ¿Solicitando se anule la primera moratoria? ¿Cuál es el procedimiento más rápido para que la AFIP anule esa moratoria y pueda presentar la nueva por el total? ¿O se puede hacer un plan nuevo solo por el complemento? ¿Se computa como pago cuenta el primer anticipo pagado si hace una nueva moratoria por el total de la deuda? Bueno, son varias preguntas. No necesita, en este caso planteado, no necesita anular la presentación realizada previamente. Puede hacer N cantidad de planes por diferencias de obligaciones. No hay ninguna restricción que una obligación incluida en un plan vigente de la moratoria se incluya nuevamente. Si la incluye 2 veces, la misma obligación va a estar regularizado. No va a controlar contra el saldo de declaración jurada. Lo más probable es que le esté reconociendo como una nueva obligación tributaria sumada a la anterior que ya ha declarado. Si hay un error en su confección, no, porque en este caso no era un error. Si hay un error en su confección, sí pueden pedir la anulación, lo prevé la norma, tienen que hacer una presentación digital, la dependencia lo va a analizar y va a resolver si lo aprueba. Lo que va a buscar la dependencia es si existe un error. El error es una misma obligación, la incorporé 2 veces, quise poner aportes si eran contribuciones. Ese tipo de errores, la dependencia acreditada a la situación lo resolverá y anulará el plan. Lo pagado no se imputa a la moratoria y si lo imputan a obligaciones que están dentro de la moratoria no tienen los beneficios de condonación porque solo los beneficios de condonación se dan en la medida que se haga pago al contado, plan de cuotas o compensación. Certificados MIPYMES, todos tienen, certificados MIPYMES, todos tienen vencimiento o urgencia al 20 de abril. Si al renovar el certificado no se posee al 30 de abril, los planes caducan, se le cae el beneficio, no hay condición de caducidad por perder el beneficio, por perder el certificado de PYME. Si al momento de adherir soy PYME y tengo el certificado, adquirir los beneficios. Si al día siguiente no soy más PYME, no voy a perder los beneficios. Distinto es si un certificado lo revoca la Secretaría. Esto es perder el beneficio porque dejar de ser PYME no voy a estar. Distinto es que me revoque, que venga la Secretaría y dice, usted pidió el PYME y usted no era PYME desde el inicio. Eso sería otra situación, pero el caso que está planteado acá no es condición de caducidad. La segunda parte de la pregunta, Iglesia Evangélica, ¿cómo se puede hacer trámites en agencia? Realmente no sabría decir bien cuál es el alcance de esta pregunta, pero sí entiendo que si la Iglesia Evangélica no está dentro de las, formas jurídicas que establece la resolución,
Lo que ha previsto la norma, que si no está dentro de las formas jurídicas que establece la resolución, tendrá que ir de dependencia, presentar una nota, acreditar que es una entidad sin fines de lucro, y el juez administrativo de la dependencia tendrá que resolver con una resolución diciéndole se le corresponde y por lo tanto le habilitará el sistema a hacer la presentación, compensación o lo que fuere, o le dirá que no y le notificará. Pregunta: tengo como cliente una pequeña agencia de lotería que por su actividad no puede obtener su certificado PYME ni ingresar a la moratoria, excluido por actividad. ¿Hay posibilidad de que AFIP revea tal situación, ya que es una pequeña empresa que posee deudas con AFIP? Bueno, esto creo que ya lo respondí. El régimen está para los que son empresas según la Secretaría, lo dice el primer artículo del título de la ley. No creo que para revertirlo tendría que revertir la ley. No entiendo que no está contemplado dentro del régimen de la moratoria. Pregunta: ¿cómo puede obtener el certificado MIPYME un monotributista dado de baja por cese de actividad, con deuda impositiva y laboral? Fue empleador. Pues cuando se pide el certificado, la AFIP da error de validación y dice que hay que inscribirse en IVA o monotributo. ¿Cómo se resuelve para entrar a la moratoria? Lo mismo. O sea, tiene que ser una empresa con certificado vigente. Si no, no accede a los beneficios de la moratoria. Multa formal por incomparecencia a una primera citación, que luego se incrementa una segunda incomparecencia de 15.000, pasa a 80.000. ¿Es factible incorporarla en la moratoria? Multa firme. Va a poder, en la medida que cumpla las condiciones de PYME, y además sea de una obligación o una infracción cometida hasta el 30 de noviembre. O sea, si cumple las demás condiciones, podrán regularizarla en un plan de pagos. Pregunta. Perdón. Está bien, perdón. Pregunta: deuda de autónomos, de socio gerente y monotributo, si la persona estaba dada de baja en ambos regímenes y se inscribe en febrero o marzo del 2020, nuevamente, en monotributo, pide el certificado MIPYME, ¿puede adherir ambas deudas o tiene alguna restricción? No hay ninguna restricción. En la medida que sea PYME, por todas sus obligaciones, va a poder regularizar. Segunda pregunta, también la misma persona. SRL, retenciones de cuarta, empleados no reflejada en la declaración jurada de SICORE. La declaración jurada la presentó hoy como rectificativa del septiembre del 2019. ¿La deuda se puede incorporar a la moratoria? Sí, todas las obligaciones que no están todavía declaradas como requisito de la norma que se declaren, que se haga presente la declaración jurada. Presentada la declaración jurada pueden regularizarse en la moratoria. Una empresa debe derechos de exportación de servicios, puede regularizar. La pregunta está: ¿una empresa debe derechos de exportación de servicios, puede regularizar? Yo no encuentro ninguna. Si no, me parece que la quiero revisar porque no encuentro ahora ninguna limitación. Nos la quedamos para responder. Nosotros lo que recibimos en las consultas es que el sistema no lo está permitiendo. Lo que pasa es que la ley no está del todo claro que estuvo. No, la dejamos pendiente y la vamos a responder. Sería para todo el régimen, tanto para el plan de pagos como pago contado, como compensación, nos queda para revisión. Y también preguntan: una empresa pagó sus obligaciones con intereses el 24 de septiembre. La AFIP inicia un juicio y liquida punitorios. No sé. ¿Corresponde abonar o por haber cancelado el capital queda cancelado? Si el capital está cancelado con anterioridad al 23 de diciembre, el interés queda condonado.
Entiendo que la pregunta apunta por ahí y esa sería la respuesta, ¿no? Bueno, creo que respondí todas. Nos queda la derecho de exportación de servicios, no sé si hay alguna más. No, hay muchas que tienen que ver con contribuyentes dados de baja y con monotributistas que tienen baja por mora, que ya fueron respondidas. Y después también tenemos muchas respecto de la deuda de autónomos, de directores y socios. Y en cuanto a eso, ya lo habíamos hablado previamente, en realidad la autoridad de aplicación es la Secretaría, es la que tiene la potestad de otorgar el certificado. Por eso, o sea, no estamos respondiendo las preguntas referidas a este tema. No es motivo de rechazo la falta de presentación de declaraciones juradas. En la medida que tengas el certificado PYME, vas a poder adherir. Lo que sí es requisito que presentes la declaración jurada de las obligaciones que regularizas. Perdóname, ahí no te escuché la segunda parte. No, un régimen de información. Vos te estás refiriendo a un régimen de información. Lo más probable es que si no lo presentes no obtengas la condonación de la multa formal que te pueda corresponder. Realmente desconozco esa comunicación. Sí, lo que es la comunicación que se enviaron es o porque no tenés certificado o porque... Sí, pero justo me decís que obtuviste el certificado y casi en paralelo te llegó la comunicación. Puede haber pasado que el envío de la comunicación no consideró ese certificado obtenido cuando fue el corte de los datos. Probablemente te estén diciendo que necesitas el certificado para obtener los beneficios. Sí, pero por ahí nosotros hacemos el corte hoy, el proceso de envío de la comunicación dura 3 días, en esos 3 días vos solicitaste el certificado, se te entregó casi en línea, entonces no hubo forma material para enterarnos de que ya tenías que habías tramitado. Yo entiendo que eso es un tema de corte de información. No, la información fue inicialmente porque no tenías el certificado. Justo cuando nosotros mandamos la información, vos lo solicitaste, se te entregó el certificado, quédate tranquilo. No, tiene un vencimiento específico el certificado. Sí, según el cierre. Vos siempre que quieras gozar los beneficios PYME, tenés que tener el certificado. Sí, te lo dice ahí. Vos ya lo comentó Germán, si vos después no seguís siendo PYME por alguna razón, no te va a impactar en lo que es el plan que ya realizaste. Perdón, un pequeño comentario en razón de la consulta que habían hecho respecto del CITI, que toma el CITI como cualquier otro régimen informativo que esté dando vuelta, donde, si bien fue contestado, pero hago hincapié en que todos esos incumplimientos que están en condiciones de ser subsanados, digamos, deberían subsanarse dentro del marco, digamos, de este régimen, precisamente porque eso es lo que permitiría luego la condonación, digamos, de todas las sanciones que están previstas en la 11683, ¿no? Con lo cual, más allá de enroscarnos un poco en el tema del certificado, digo, en sí mismo esa obligación formal susceptible de ser subsanada, debería ser subsanada si es que se quiere gozar de los beneficios de la moratoria, ¿no? Es imprescindible.
Perdón, las no susceptibles de ser subsanadas es otro problema, porque esa ya, la condonación opera de pleno derecho, pero en las que deben ser subsanadas, como este sería un ejemplo, probablemente para obligaciones vencidas antes del 30 de noviembre, bueno, eso habría que hacerlo, ¿sí? Doctora, en principio, le van a acercar un micrófono, porque si no pasa esto que decíamos antes, que no escuchan los colegas que nos siguen por Independientemente streaming. de que por ahí es algo de la Secretaría de Producción, no sé si ustedes tienen previsto hacer, porque masivamente hay mucha gente, mucho monotributista que consulta, que está dado de baja, que de oficio, que tiene mucha deuda, que probablemente tendría un gran beneficio para poder acceder, pero no puede obtener el certificado PYME, y también tengo directores que deben autónomos, que tampoco pueden entrar, y que, a ver, uno podría engañar y decir, bueno, lo anoto como monotributista, pero implica todo llamémosle, hasta una mentira, anotarlo como una actividad para poder obtener un certificado PYME, para poder acceder a una moratoria. ¿No está previsto estos casos que de alguna manera no puedan obtener el certificado PYME, pero que necesitan y quieren de alguna manera regularizar la situación? Lo dejo como una consulta más que todo y como una sugerencia. Voy a tratar de responder primero, tal vez con alguna duda en la respuesta. Mencionó monotributistas dado de baja. O sea, dado de baja por solicitud por cese de actividades, por deuda. Por lo tanto, el sujeto puede seguir siendo, continúe en su actividad y es responsable inscripto y se va a ir. ¿Y qué es entonces eso? ¿Por falta de pago? Sí. Por falta de pago, esa es una de las preguntas que hicieron, pueden pedir la adicional. Al primer momento fue una objeción, y actualmente el sistema permite para los dados de baja por el decreto 806, que es por falta de pago de 10 cuotas, permite solicitar el certificado PYME. Sí, esto es algo, como comentaba Germán, que es algo que inicialmente generaba una inconsistencia y te rechazaba el certificado. Considerando la situación, fue reportado y fue subsanado tanto esto como las situaciones de la limitación de las quit por incumplimientos. Así que todos esos hoy está respondido en lo que las preguntas de esa es la primera parte de la pregunta. Después me preguntaste lo de los directores. Entiendo que la ley fue fijada para pymes y los directores no serían pymes, sino tendría que haber un cambio en el concepto PYME por parte de la Secretaría. En la medida que no existe un cambio del concepto PYME por la Secretaría, que no sé si es intención o posibilidad o es una ley o lo que fuere, si ellos no cambian, para nosotros van a hacer lo que nos diga la Secretaría de Desarrollo, el Ministerio de Desarrollo Productivo, y en base a que nos digan este certificado es vigente, nosotros les vamos a habilitar el sistema. Pero desde AFIP no sería el impulsor de ese cambio, tendría que ser el Ministerio de Desarrollo si es la intención de hacerlo. Pero perdón, los que tienen IVA exento lo da la Secretaría. Nos ha dado. Que Sí, esté pero mal. eso Que el ya sistema lo lo aclararon, permita, que el sistema lo permita, porque hay muchos sujetos Claro. que pueden pedirlo, porque son sujetos exentos, pero son empresa. No quiere decir que un sujeto que no es empresa pueda hacerlo y le corresponda. Si el sujeto no es empresa, no tendría que hacerlo, más allá que el sistema pueda permitírselo, porque le está considerando que usted está declarando que es empresa. ¿Se entiende la diferencia? No, está bien. No, a la pregunta de la colega faltó la segunda parte. El dado de baja por su actividad y tiene un plan vigente. No puede tramitar el certificado de MIPYME.
usted dijo que se podía dar de alta y así lo tramito. Sería lo que dijo un poco la colega. En realidad le doy de alta y no es verdad. Si la persona inicia una actividad y obtiene el certificado PYME, no hay restricción para regularizar una obligación adeudada de una actividad anterior. Llamémoslo de esa manera. Entonces le doy de alta y inicia actividad. Eso, si en la medida que tenga una actividad y obtiene el certificado, no hay ninguna restricción. El micrófono, porque si no, no sé. Sí, está bien. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Puedo realizar la consulta? Sí, sí. Bueno, adelante. Entonces, se trata de un monotributista que se dedica a la actividad judicial en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires hay una caja de los profesionales en ciencias económicas. Cuando uno cobra un honorario judicial, tiene que pagar la jubilación. Bien, vamos al caso nacional. Ese monotributista, en el ámbito de la capital federal, paga solamente el componente impositivo. Entonces, en capital federal, de los tres conceptos, el previsional, el impositivo y la obra social, paga solamente el componente impositivo. En la provincia de Buenos Aires, paga para la caja de jubilación de la provincia de Buenos Aires, no como órgano estatal, sino para los profesionales para la caja de jubilación de los profesionales en ciencias económicas. Vamos a la consulta. ¿Puede entrar en la moratoria el componente previsional que no pagó, solamente pagó el componente impositivo? Sí, no hay restricción. En la medida que tenga el certificado PYME no hay restricción. Sí. La restricción que yo les mencioné era para la parte de obra social. El componente impositivo y el componente previsional se puede regularizar del monotributo, o de autónomo, se puede regularizar en la moratoria. Bueno, sí. Lo que yo me preguntaría es si es deuda eso, ¿no? Lo primero que me preguntaría, porque él está exceptuado precisamente porque realiza sus aportes en la caja provincial. Pero bueno, no quiero generar una polémica, digamos, con este tema. Sin duda. Por eso. Por eso mi comentario fue si es deuda. Por eso, para mí viene por ese lado. No es deuda, pero quiere para acceder a un futuro beneficio jubilatorio. Sí, bueno, si no es deuda, no le va a aparecer en el plan. Claro, la moratoria no lo va a ver. Yo lo entendí en base a decir que había un error, entonces al principio entendía y ahora tiene obligación. En la medida que, o sea, este régimen es para regularizar deudas, no para obtener beneficios jubilatorios. Claro, no, desde ese punto no le respondo en la medida de decir, mirá, entiendo que yo me había adherido de una manera, me cambió mi situación porque había un error, entonces yo no había pagado el componente previsional, me corresponde pagarlo, entonces ¿lo puedo incluir? Sí, lo puedo incluir. Desde ese concepto la respuesta es sí. Respecto a si no le puedo responder si esto puede incorporar obligaciones que no son deuda para obtener un beneficio jubilatorio. No sería ese el fin de esta moratoria. Perdón, una consulta. Cuando uno en un contribuyente quiere gestionar el certificado PYME, pone que no hace diferimiento de IVA, le aparecen un monto facturado 2016, 17 y 18. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos los controles? Ese monto difiere del que el organismo nos dispensa. Y por ende no se puede seguir adelante con el certificado.
¿Hay alguna acción, algo que nos puedan indicar para subsanar ese tema? Se puede corregir, ¿no? Se puede entrar y yo en ese no estoy en detalle de... Cuando el monto no coincide y uno ingresa en el campo respectivo, se puede corregir y vuelve a ser, digamos, cuando, por lo menos hasta las últimas inscripciones, cuando el monto no era coincidente con el que uno consideraba en función de los estados contables, declaraciones impositivas presentadas, se podía cargar manualmente y corregir ese monto. Si ahora no lo permite más, sinceramente, si hoy no lo permite más, no lo sé. Pero hasta su momento lo permitía hacer y de hecho se podía corregir manualmente. ¿Sí? Pero bueno. Bueno, probablemente acá Patricia me acota de que si hay, digamos, problemas porque hay errores en las declaraciones que sirvieron de base para tomar ese monto, lo que habría que hacer es corregir la declaración de base para que modifique a su vez ese. En su momento estaba permitido el cambio en el sistema, digamos, en el momento de la solicitud. Eso no tengo ninguna duda porque personalmente lo hice. Hoy, si no lo está permitiendo, sinceramente lo desconozco. Por supuesto, esto puede tener implicancias si cambia la categorización, ¿no? Porque a veces salen pequeñas diferencias, ¿sí? De unos pesos más, unos pesos menos, pero que no modifican la categoría, con lo cual la declaración sigue siendo una declaración exacta, más allá de que el monto pueda diferir levemente. Si es que no produce una alteración en la categorización que corresponde al sujeto. Pequeña, micro, mediana, tramo 1, tramo 2, etc. Si eso no lo altera, parecería que no es ningún inconveniente. ¿Puedo? Sí. Espere que tiene el micrófono allá. Sí. Una SRL que le dieron de baja en la FIP por 3 años que no presentó la declaración jurada de ganancias, ¿puede pedir el certificado PYME? La cuita está activa, pero para ganancias está dada de baja de oficio. Si puede, me está preguntando si puede adherir al régimen. Sí. Sí, o sea, a la medida que va a pedir el certificado, obtener el certificado, va a poder adherir al régimen. O sea, la medida que... Sí, va a tener que cumplir con la obligación formal de la presentación de las declaraciones juradas y ahí va a poder adherir. Primero presenta, solicita certificado y luego ingresa al plan. La pregunta que le quiero hacer es teniendo en cuenta lo que usted dice, que justamente la moratoria esta no es para obtener los beneficios para tramitar una jubilación futura, pero hay una gran cantidad de autónomos que justamente habiendo obtenido el certificado de ser micropymes, bueno, están especulando en ingresar sus aportes adeudados a la moratoria para, por las dudas, obtener un beneficio jubilatorio en el futuro. Esa es una realidad. Entonces, la pregunta es, ese autónomo ingresa, vamos a suponer que ingresa en la moratoria por los últimos 10 años. Una suposición es que los deba a todos. ¿Cómo impacta eso en el sistema? Él va a poder regularizar la parte previsional de estos 10 años que necesita, vamos a suponer, para acceder al beneficio jubilatorio. ¿Cómo impacta en los sistemas? ¿Lo que va para después de los 10 años para atrás van a aparecer condonados en los sistemas? En mayo, como lo decía recién. ¿Qué se vería eso? ¿Cómo se vería en su cuenta de autónomos? A ver, primero una aclaración. Yo lo que digo es que me parece que el fin de la ley no fue un régimen de regularización de, digamos, fue un régimen de regularización de obligaciones, pero no fue en sí mismo una solución para la cuestión de las jubilaciones. No fue un objetivo en sí mismo de la ley, porque no tiene un capítulo especial o un tratamiento especial. Sí establece la posibilidad de regularizar deudas de autónomos y más condona el 100% de los intereses de las obligaciones de autónomos. Respecto a las obligaciones que ustedes o que el contribuyente incluya en el régimen de regularización, inmediatamente cuando la regularice van a figurar con créditos en la cuenta corriente de monotributo de autónomos.
para jubilarse después va a tener que realizar el SICAM y por lo general, no te puedo decir en detalle, pero está en detalle, pero te voy a decir, tendría que estar cancelado el plan para poder acceder al beneficio jubilatorio. O sea, una vez que o paga el contado o paga en cuotas, cancelado el plan y cumplido los requisitos que establece la norma, va a poder obtener por SICAM la obligación, digamos, el reporte de su situación de revista y regularizarlo. Ahora, uno tiene que haber tenido en el sistema registral su obligación de inscripción. No es que libremente uno dice, yo me inscribo ahora en autónomos, pero me declaro 10 años para atrás de autónomos. No ese es el fin, no hay, la norma no dice eso. Dice, es decir, si yo me inscribí hace 10 años, no pagué hace 10 años, voy y lo regularizo. Si eso me sirve para la jubilación, bien. Ahora, no hay algo que diga, vení, inscribite para atrás, modificalo. Lo que va a aparecer 10 años para, o sea, los 10 años que va a regularizar, van a regularizar 10 años y si paga el contado, le va a cancelar hasta el 15% del capital, porque en ese caso, al no tener intereses, cancela el 15% del capital. O sea, va a figurar regularizado y pagado el 100% de la obligación de autónomos. Pero del 2009 para atrás, ¿cómo va a quedar eso? Sí. A ver, vamos por parte. Si usted debe más de 10 años y no los cancela, por más que la obligación esté prescripta en cuanto a la exigibilidad del fisco, la deuda existe y en los sistemas va a seguir figurando como deuda. La obligación natural subsiste. Lo que para es la forma de exigirlo. El fisco ya no tiene poder para exigirlo. En los sistemas, tanto en cuentas tributarias como en monotributos autónomos, una obligación prescripta no se genera un crédito en la obligación. En todo caso, deja de ser exigible. No va a desaparecer. No es criterio del fisco generar un crédito en esa obligación en sí. Por lo que digo, la deuda sigue subsistiendo. En todo caso, el fisco no la puede reclamar por prescripción. Por otra parte, lo que condona el régimen son intereses y sanciones. Y acá estamos hablando de obligación de base, con lo cual estamos combinando toda una serie de cuestiones. Los 10 años hace referencia a los 10 años por un tema de prescripción, pero para obtener el beneficio jubilatorio, digamos, eso es un tema aparte. Los 30. Exacto, sí. Más allá de que este caso es sustancialmente diferente al que planteaba el señor, por una sencilla razón. En este caso, la obligación de pago de esos aportes como trabajador autónomo, ¿sí?, por la actividad desarrollada por el sujeto, existió. Por lo tanto, hay deuda. En lo que el señor planteaba, había una diferencia importante. Él había optado por el régimen previsional para profesionales que lo liberaba de la obligación en el ámbito nacional. Luego pensó que le convenía también hacer aportes para lograr la jubilación en el ámbito nacional, entonces de allí partió la pregunta. Por eso yo dije, ¿pero hay deuda ahí? Y la respuesta es no, ahí no hay deuda. En el caso suyo sí había deuda. Exacto, eran dos casos distintos, digamos. Sí, no dudo. Sí, ¿no? Bueno. ¿Puedo hacer una consulta? Para el caso de los sí, perdón, última pregunta por razones de tiempo. Persona humana, sí. Profesional de ciencias económicas, profesional universitario, ¿no es cierto? Que al obtener el certificado MIPYME para poder regularizar las situaciones fiscales que tuviera, de alguna forma no estaría admitiendo por lo que ustedes mismos dicen, ser empresa, al obtener el certificado MIPYME. ¿Esto no sería perjudicial, digamos, para la exención que hay de ingresos brutos en Capital Federal? La JIP ya lo aclaró. De hecho, hoy pueden ver en la página del Consejo publicada la respuesta por parte de la JIP, a JIP, estoy diciendo, no quiero involucrar acá, donde precisamente se hace mención a la independencia que existe entre una cuestión y la restante. Está claro que en el ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el carácter de empresa para las actividades profesionales es un condicionante para aplicar la exención que rige en el Código Fiscal
para actividades profesionales eminentemente desarrolladas a título personal. Eso está claro. Y AGIP ha dicho, el hecho de que desde el punto de vista del certificado a los fines de la moratoria se obtenga la condición de MIPYME no es un obstáculo para seguir gozando del beneficio de la dispensa, de la franquicia, como lo quieran llamar, en el ámbito de la ciudad. Con lo cual, digamos, lo tomó por caminos independientes. Esto sin perjuicio de que luego, por el control efectivo que pueda hacer el fisco de la ciudad, determine que no se trata efectivamente o concretamente de un sujeto, digamos, que desarrolle la actividad en forma personal, ¿no? Pero eso es un problema aparte. O sea, una cosa no condiciona la otra. O sea, no hay por qué encontrar esos vínculos que se están tratando de hacer. Lo mismo con el concepto de empresa para el impuesto a las ganancias y todas esas vinculaciones. A estos fines no parecen conveniente hacerlas. Bueno, muy bien. Le volvemos a agradecer a los expositores. Espero que hayan podido responder muy bien la mayor cantidad de dudas y, por supuesto, queda a disposición el servicio de consultas del Consejo para todo el resto de las dudas que le sigan surgiendo de acá en adelante y que se las trasladaremos a ellos seguramente. Bueno, muchas gracias. Gracias.